Un controlador lógico programable es una computadora industrial. Está diseñado para ayudar al control de los procesos de fabricación. El sector del automóvil fue la primera industria en implementar PLC en sus operaciones. Su objetivo era reemplazar los rieles y temporizadores cableados por controladores programables y flexibles. Desde ese entonces, los PLC se han adaptado ampliamente como sistema de control en la ingeniería de automatización para industrias. En este artículo discutiremos sobre la historia de la programación en PLC. El primer PLC comenzó a desarrollarse en 1968. General Motors diseñó una especificación para un controlador estándar de máquina. Lo distribuyó a los proveedores para suscitar un presupuesto. Algunos de los elementos principales de la especificación incluían los siguientes detalles. Debe usar componentes de estado sólido que deben ser modulares y expandibles. Debe contener 16 unidades que se pueden ampliar a 256. Debe tener 16 salidas que se pueden ampliar a 128. Debe ofrecer una programación y reprogramación sencilla. No debe perder programación almacenada durante cortes de energía. Por lo tanto, que tenga al menos 1K de memoria que se pueda expandir a 4K. Richard E. Morley, quien trabajaba para los asociados de Bedford, diseñó un dispositivo conocido como controlador digital modular. Este dispositivo cumplía con todos los requisitos que pedía el controlador estándar de máquina. Cuando se probó el control modular, el General Motors mostró una reducción del 60% del tipo de inactividad. Tras este éxito, cambió su nombre a Modicon PLC. Comenzaron a producir el primer PLC, el Modicon 084. Lo que diferenciaba al Modicon 084 de otros productos de mercado era su técnica de programación. Además, estaban utilizadas instrucciones booleanas para manipular su equipo. El álgebra booleana fue el matemático irlandés George Boole y se presentó en The Mathematical Analysis of Logic. Las matemáticas booleanas son las matemáticas de unos y ceros, verdadero y falso. En esencia, consta de tres expresiones: y, o y no. Todas las computadoras usan este tipo de lógica. A pesar de la simplicidad de la lógica booleana y del ingenio de George Boole, los programas booleanos statement estaban bien para los científicos informáticos. Sin embargo, a los ingenieros de plantas les resultó difícil trabajar con ellos, en comparación de la lógica con los rieles. Los ingenieros estaban acostumbrados a utilizar sistemas de control de rieles, que empleaban diagramas de escalera. Se los llamaba así ya que los circuitos de rieles se dibujaban entre un conjunto fácil y neutro, se asemejaban a los peldaños de una escalera. La genialidad de Morley fue incorporar la lógica de escalera en su sistema. La logic es esencialmente una representación gráfica de booleana logic. Este fue el gran cambio. De esta manera, los ingenieros lo encontrarían más fácil de entender y usar que la lógica booleana. Ejemplo de cómo se puede expresar booleana como lógica de escalera. Descripción del proceso. Un horno industrial con dos compartimientos puede calentar un lingote en cada parte posterior. Cuando el calentador está encendido, proporciona suficiente calor para 2 lingotes. Pero si solo hay un lingote, el horno puede calentarse demasiado, por lo que se usa un ventilador para enfriar el horno cuando pasa una temperatura establecida. Si la temperatura es demasiado alta, hay un lingote en un solo compartimiento. Enciende el ventilador. Para cuando los 70 estaban llegando a su fin, Ale Bradley y otros competidores habían desarrollado sistemas que rivalizaban con Modicon. La innovación comenzó a ser clave para capturar participación de mercado. Los PLCs se estaban moviendo más rápidos y poderosos. También hubo una rápida evolución de las herramientas de programación y documentación. En su inicio, los PLC no tenían una plataforma para la ejecución del programa. Por lo tanto, el programa tenía que estar escrito a mano, dibujado en un tablero de dibujo técnico antes de ingresarlo más tarde. En este periodo se vio el desarrollo de Data Highway por Ale Bradley y el Modbus por Modicon. Estas innovaciones permitieron a los PLC intercambiar información entre sí. Además, se produjo el desarrollo de terminales de programación, los cuales permitieron a los programadores ingresar remotamente a programas lógicos. El programa final podía luego grabarse en una cinta de cassette y luego descargarse a un PLC. Otra característica es que podía generar impresiones, eliminando de esta manera la necesidad de los dibujos a mano que consumían mucho tiempo. En los 80 se vio la introducción de las primeras computadoras personales en las oficinas. Si bien no se puede comparar su velocidad con computadoras de hoy, era mucho más rápido que dibujar en las tableras de dibujo. De hecho, casi todos los diseñadores habían reemplazado sus pizarras con una computadora de escritorio. Con la década de 1960 estaba llegando a su fin. La incorporación de computadoras personales no se relegó solo al campo de diseño de producción. En esa época, el programa PLC fue ampliamente reconocido como la herramienta de diagnóstico más útil, al permitir solucionar éticamente máquinas todavía se encontraban en etapas primitivas. A medida que los PLC revolucionaron, los lenguajes de programación se volvieron más poderosos y se desarrollaron otros lenguajes de programación como los diagramas de flujo, texto estructurado y lista de instrucciones. No obstante, la lógica de escalera seguía siendo popular debido a su diseño gráfico e intuitivo.
Uno de los hitos más importantes en la historia del PLC fue la introducción de la especificación la Comisión Electrotécnica Internacional en 1982. Era el estándar por el cual adoptó en 1993 como norma internacional para controlar los programas. La introducción del IE fue el punto de software del mercado, permitiendo a los ingenieros entender fácilmente la lógica y el flujo de programas de cualquier software del PLC. En los 90, los usuarios finales comenzaron a realizar solicitudes especiales. Querían que su nueva maquinaria viniera con términos industriales que tuvieran software de monitoreo PLC. Los gerentes de planta querían tener máquinas que pudieran decir lo que estaba mal, así los técnicos podían resolver problemas reales al pasar de las horas, ejecutando diagnósticos y maquinaria. Un controlador lógico programable es una computadora industrial. Está diseñado para ayudar al control de los procesos de fabricación. El sector del automóvil fue la primera industria en implementar PLC en sus operaciones. Su objetivo era reemplazar los rieles y temporizadores cableados por controladores programables y flexibles. Desde ese entonces, los PLC se han adoptado ampliamente como sistema de control en la ingeniería de automatización para industrias. En este artículo discutiremos sobre la historia de la programación en PLC. El primer PLC comenzó a desarrollarse en 1968. General Motors diseñó una especificación para un controlador estándar de máquina. Lo distribuyó a los proveedores para facilitar un presupuesto. Algunos de los elementos principales de la especificación incluían los siguientes detalles. Debe usar componentes de estado sólido que deben ser modulares y expandibles. Debe contener 16 unidades que se pueden ampliar a 256. Debe tener 16 salidas que se pueden ampliar a 128. Debe ofrecer una promoción y repromoción sencilla. No debe perder promoción almacenada durante cortes de energía. Por lo tanto, que tenga al menos 1K de memoria que se pueda expandir a 4K. Richard E. Morley, quien trabajaba para los aseos de Bedford, diseñó un dispositivo conocido como controlador digital modular. Este dispositivo cumplía con todos los requisitos que pedía el controlador estándar de máquina. Cuando se probó el control modular, el General Motors mostró una reducción del 60% del tipo de inactividad. Tras este éxito, cambió su nombre a Modicon PLC. Comenzaron a producir el primer PLC, el Modicon 084. Lo que diferenciaba al Modicon 084 de otros productos del mercado era su técnica de programación. Los demás estaban utilizando instrucciones booleanas para manipular su equipo. El álgebra booleana fue del matemático irlandés George Boole y se presentó en The Mathematical Analysis of Logic. Las matemáticas booleanas son las matemáticas de unos y ceros, verdadero y falso. En esencia consta de tres expresiones, y, o y no. Todas las computadoras usan este tipo de lógica. A pesar de la simplicidad de la lógica booleana y del ingenio de George Boole, los programas booleanos statement estaban bien para los científicos informáticos. Sin embargo, a los ingenieros de plantas les resultó difícil trabajar con ellos, en comparación de la lógica con los rieles. Los ingenieros estaban acostumbrados a utilizar sistemas de control de rieles, que empleaban diagramas de escalera. Se lo llamaba así ya que los circuitos de rieles se dibujaban entre un conjunto fase y neutro, se asemejaban a los peldaños de una escalera. La genial idea de Morley fue incorporar la lógica de escalera en su sistema. Layer Logic es esencialmente una representación gráfica de Booleana Logic. Este fue el gran cambio de esta manera. Los ingenieros lo encontrarían más fácil de entender y usar que la lógica booleana. Ejemplo de cómo se puede expresar booleana como lógica de escalera. La excepción del proceso. Un horno industrial con dos compartimientos puede calentar un lingote en cada parte posterior. Cuando el calentador está encendido, proporciona suficiente calor para 2 lingotes. Pero si salió un lingote, el horno puede calentarse demasiado, por lo que se usa un ventilador para enfriar el horno cuando pasa una temperatura establecida. Si la temperatura es demasiado alta, hay un lingote en un solo compartimiento. Enciende el ventilador. Para cuando los 70 estaban llegando a su fin, Ale Bradley y otros competidores habían desarrollado sistemas que rivalizaban con Modicon. La innovación comenzó a ser clave para capturar participación de mercado. Los PLCs se estaban moviendo más rápidos y poderosos. También hubo una rápida evolución de las herramientas de programación y documentación. En sus inicios, los PLCs no tenían una plataforma para la documentación del programa. Por lo tanto, el programa tenía que estar escrito a mano dibujado en un tablero de dibujo técnico antes de ingresarlo más tarde. En ese periodo se vio el desarrollo de Data Highway por Bradley y el Modbus por Modicon. Estas innovaciones permitieron a los PLC intercambiar información entre sí. Además, se produjo el desarrollo de terminales de programación, los cuales permitieron a los programadores ingresar remotamente a programas lógicos. El programa final podía luego grabarse en una cinta de cassette y luego descargarse a un PLC.
Otra característica es que podría generar impresiones eliminando de esta manera la necesidad de los dibujos a mano que consumían mucho tiempo. En los 80 se vio la introducción de las primeras computadoras personales en las oficinas. Si bien no se puede comparar su velocidad con computadoras de hoy, era mucho más rápido que dibujar en los tableros de dibujo. De hecho, casi todos los diseñadores habían reemplazado sus pizarras con una computadora de escritorio. Con la década de 1960 estaba llegando a su fin. La incorporación de computadoras personales no se relegó solo al campo de edición y de producción. En esa época, el programa PLC fue ampliamente reconocido como la herramienta de diagnóstico más útil, al permitir solucionar eficazmente máquinas todavía se encontraban en etapas primitivas. A medida que los PLC revolucionaron, los lenguajes de programación se volvieron más poderosos y se desarrollaron otros lenguajes de programación como los diagramas de flujo, texto estructurado y lista de instrucciones. No obstante, la lógica de escalera seguía siendo popular debido a su diseño gráfico e intuitivo. Uno de los hitos más importantes en la historia del PLC fue la introducción de la especificación la Comisión Electrotécnica Internacional en 1982. Era el estándar por el cual se adoptó en 1993 como norma internacional para controles programables. La introducción del día fue los puntos de software del mercado, permitiendo a los ingenieros entender fácilmente la lógica y el flujo de programas de cualquier software del PLC. En los usuarios finales comenzaron a realizar circuitos especiales. Querían que su nueva maquinaria viniera con términos industriales que tuvieran software de monitoreo PLC. Los gerentes de planta querían tener máquinas que pudieran decir lo que estaba mal, así los técnicos podían resolver problemas reales al pasar de las horas, ejecutando diagnósticos y maquinaria. Un controlador lógico programable es una computadora industrial. Está diseñada para ayudar al control de los procesos de fabricación. El sector del automóvil fue la primera industria en implementar PLC en sus operaciones. Su objetivo era reemplazar los reales y temporizadores cableados por controladores programables y flexibles. Desde ese entonces, los PLC se han adaptado ampliamente como sistema de control en la ingeniería de automatización para industrias. En este artículo discutiremos sobre la historia de la programación en PLC. El primer PLC comenzó a desarrollarse en 1968. General Motors diseñó una especificación para un controlador estándar de máquina. Lo distribuyó a los proveedores para solicitar un presupuesto. Algunos de los elementos principales de la especificación incluían los siguientes detalles. Debe usar componentes de estado sólido que deben ser modulares y expandibles. Debe contener 16 unidades que se pueden ampliar a 256. Debe tener 16 salidas que se pueden ampliar a 128. Debe ofrecer una promoción y repromoción sencilla. No debe perder promoción almacenada durante cortes de energía. Por lo tanto, que tenga al menos un K de memoria que se pueda expandir a 4K. Richard E. Morley, que trabajaba para los asociados de Bedford, diseñó un dispositivo conocido como controlador digital modular. Este dispositivo cumplía con todos los requisitos que pedía el controlador estándar de máquina. Cuando se probó el control modular, el General Motors mostró una reducción del 60% del tiempo de la actividad. Tras este éxito, cambió su nombre a Movicon PLC. Comenzaron a producir el primer PLC, el Movicon 084. Lo que diferenciaba al Movicon 084 de otros productos del mercado era su técnica de programación. Además, estaban utilizadas instrucciones booleanas para manipular su equipo. El álgebra booleana fue el matemático irlandés George Boole y se presentó en The Mathematical Analysis of Logic. Las matemáticas booleanas son las matemáticas de unos y ceros, verdadero y falso. En esencia, consta de tres expresiones: y, o y no. Todas las computadoras usan este tipo de lógica. A pesar de la simplicidad de la lógica booleana y del ingenio de George Boole, los programas booleanos estaban bien para los científicos informáticos. Sin embargo, a los ingenieros de planta les resultó difícil trabajar con ellos, en comparación de la lógica con los reles. Los ingenieros estaban acostumbrados a utilizar sistemas de control de reles, que empleaban diagramas de escalera. Se lo llamaba así, ya que los circuitos de reles se dibujaban entre un conjunto fácil y neutro. Se asemejaban a los peldaños de una escalera. La genialidad de Morley fue incorporar la lógica de escalera en su sistema. La Air Logic es esencialmente una representación gráfica de Booleana Logic. Este fue el gran cambio de esta manera. Los ingenieros lo encontrarían más fácil de entender y usar que la lógica booleana. Ejemplo de cómo se puede expresar booleana como lógica de escalera. Descripción del proceso. Un horno industrial con dos compartimientos puede calentar un lingote en cada parte posterior. Cuando el calentador está encendido, proporciona suficiente calor para 2 lingotes. Pero si solo hay un lingote, el horno no puede calentarse demasiado, por lo que se usa un ventilador para enfriar el horno cuando pasa una temperatura establecida. Si la temperatura es demasiado alta, hay un lingote en un solo compartimiento. Enciende el ventilador.
Para cuando los 70 estaban llegando a su fin, Ale Bradley y otros competidores habían desarrollado sistemas que rivalizaban con Modicon. La innovación comenzó a ser clave para capturar participación